Más información en Primera Mañana y ya mismo nos vamos para Buenos Aires. Está conectado nuestro corresponsal de El Litoral en la vecina provincia, Brian Mayer. Buen día, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Si van a venir, Luis, por lo menos traigan paraguas porque por lo menos el cielo hasta ahora está cubierto con mucha neblina y también se espera que haya algunos chaparrones al menos durante la jornada de este viernes. Sí, Brian, bueno, me gustaría comenzar charlando con vos respecto a esta primera semana que se está cumpliendo por parte de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. ¿Cómo analizás? ¿Qué balance podés hacer del laburo realizado hasta el momento? Bueno, anuncios que tienen que ver con un mensaje que esperaban, no sé si es que esperaban los mercados, pero dentro de toda la gama de posibilidades, lo que puede decir un ministro de Economía del kirchnerismo, fue lo más criterioso lo que dijo Silvina Batakis, hablando de la necesidad, por ejemplo, de equilibrio fiscal. Por eso fue tan elogiada, al menos en ese punto, precisamente también por el arco opositor. De hecho, hasta el propio Ricardo López Murphy, que es uno de los más liberales dentro de la agrupación Juntos por el Cambio, el diputado nacional hoy en día, ex ministro de Economía, ha salido a reconocerla. Por eso no es de extrañar que en los mercados también se haya visto reflejado eso, por eso no ha explotado, como algunos preveían, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mercado de cambios, si bien ha tenido unas subas interesantes en las últimas horas particularmente. En cuanto, perdón, a otros detalles, ayer la portavoz Gabriela Cerruti dijo en conferencia de prensa, a la espera de conocer los datos inflacionarios del mes de junio, que se esperaba que la inflación vaya decayendo todavía un poco más, como lo venía haciendo en algunos de los últimos meses de este año. Bueno, es algo que finalmente no pasó. La inflación de junio fue más alta que la de mayo, si bien fue por algunas décimas. Esto tiene que ver con el contexto también en el que fue consultada Gabriela Cerruti, porque se le había preguntado si, por ejemplo, el gobierno ya se resignaba a haber perdido la guerra contra la inflación. Bueno, aventurada Cerruti, como siempre en sus declaraciones, dijo que lejos de eso, esta vez la inflación iba a ser más baja. Bueno, perdón, eso finalmente no ocurrió, la inflación es más alta y ahora las expectativas están puestas también en cómo sigan las negociaciones de cara al Club de París y también frente al Fondo Monetario Internacional. Ya hubo un gesto del Fondo Monetario Internacional, también en la misma línea que esto que recién distinguíamos de la oposición, destacando que Batakis hable de, en otras palabras, ajuste fiscal, que no se va a gastar más de lo necesario. El Fondo Monetario Internacional dijo que ve con buenos ojos que la nueva ministra apunte hacia el famoso equilibrio fiscal. Así que habrá que ver si finalmente esto termina ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, como lo vimos, el ejemplo último de Cerruti que acabo de mencionar, de dicho al hecho hay un largo trecho. Brian, te aprovecho porque en los últimos días has escrito una nota muy interesante en diario El Litoral, pude leerla anteayer, relacionado a este pedido que están realizando los militares en cuanto a la equiparación salarial. ¿Qué está pasando? Porque hubo promesas, pero hay mucha incertidumbre. Sí, sí, yo pensé que para Navidad falta todavía, pero bueno, parece que a Tayana y a a los ministros de Economía y del Ministerio de Defensa se les ha adelantado la fecha. Sucede, Luis, que en motivo del Día de la Armada, el ministro de Defensa dijo que este año, o por lo menos en lo inmediato, mejor dicho, se iba a alcanzar algo que la gran familia militar en las tres Fuerzas Armadas viene esperando hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la equiparación salarial. ¿Qué es esto? Es cobrar, al menos de manera similar, a lo mismo que cobran las fuerzas federales de seguridad. Si uno no quiere comparar al ejército argentino, a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina con los efectivos policiales, bueno, bastaría alcanzarlo solamente con el resto de la Administración Pública Nacional. Hace muy poco tiempo atrás, un medio de comunicación muy importante a nivel nacional dio a conocer lo que tiene que ver con los salarios que reciben todos los integrantes de la planta de la Administración Pública Nacional. Y por ejemplo, mientras una de las Fuerzas Armadas es la que menos cobra, tenés otros funcionarios que cobran entre 10, 15 y 20 veces más, casi por el mismo nivel y por muchísimo tiempo de trabajo, de esfuerzo, también sin hablar de lo que tiene que ver con el desarraigo y qué pasa cuando el país entra en algún tipo de episodio de catástrofe natural o sanitaria, como ha pasado, que hemos visto a las Fuerzas Armadas tan involucradas. Bueno, lo cierto es que Tayana dijo en el Día de la Armada que
se venía la equiparación salarial y que iba a ser anunciada en muy poco tiempo. A las pocas semanas se le consultó a Gabriela Cerruti, lo hizo un colega de Radio Continental y nosotros también lo distinguimos en el Litoral, qué había pasado con eso de la equiparación salarial, porque al final no había pasado nada. Cerruti respondió, a finales de mayo, que el decreto se estaba preparando, que ya había sido anunciado por el ministro Jorge Tayana, pero que finalmente lo íbamos a conocer en poco tiempo. Después, lo que se empezó a decir era que, para tratar de darle cierto aire al presidente en materia militar y de puertas adentro del área de defensa, lo iba a anunciar el propio Alberto Fernández al decreto y a todos los detalles de cómo se iba a alcanzar esa equiparación salarial en la cena de camaradería, que se suele hacer normalmente en julio, en torno al 9 de julio, a veces se da un poquito más rezagado, incluso en algunos episodios de nuestro país, tanto con Cristina Fernández como con Mauricio Macri para realizar las dos últimas gestiones, se llegó a hacer en agosto. Es decir, la cena de camaradería todavía puede ocurrir, pero aún no tiene ni fecha, ni tampoco después de estos anuncios, por un lado de Batakis, lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, que sabemos que siempre los salarios terminan sujetos como variable de ajuste. Y por otro lado, el ministro Moroni, ministro de Trabajo, dijo que veía muy difícil que haya aumentos salariales por encima de lo que ya viene siendo previsto. Te hago algo cortito más, Luis, para tener en cuenta cómo viene también esta mano y por qué hay tanto enojo. El Ministerio ha firmado para las Fuerzas Armadas hace muy poquitas semanas atrás también un aumento que en realidad vendría a ser una actualización a duras penas y siendo optimista con el pronóstico económico del país. ¿Por qué? Porque ha planteado una suba del 60% en los salarios que reciben los militares en 4 veces, es decir, escalonado, a recibir el total del 60% en marzo, es decir, un aumento del 60% para 9 meses. Si uno mira, para simplemente hacer una proyección rápida, los últimos 9 meses, la inflación estuvo en torno al 48-50%. Es decir, si se mantiene estable, falta todavía saber la inflación en julio, con esta disparada del dólar que hubo, por eso digo siendo muy optimista. Haciendo una proyección muy simple, es apenas una actualización del 10%, que así como se firmó para las Fuerzas Armadas, también se firmó para las fuerzas de seguridad. Entonces ya sabemos que de aquí a marzo se va a mantener no solamente la brecha que hay ya en las escalas salariales, que va en torno justamente también al 50, 60, 70%, sino que las fuerzas de seguridad van a tener también un aumento del 60%. Es decir, para lograr la equiparación salarial, habría que aumentar, no hace falta ser economista para esto, más del 100% de aquí a marzo para que un militar cobre lo mismo. Bueno, esto se ve lejano y otra vez hay muchísimo malestar porque se le suma esto al gran mejunje de problemas que tienen los militares, que es la falta de equipamiento, de inversión, etcétera, que bueno, habrá que ver cómo lo resuelve este gobierno. Igualmente insisto, quizás nos sorprendemos, existe la cena de camaradería y existe el anuncio. Por ahora, nada. Brian Mayer, nuestro corresponsal de Diario Litoral desde Buenos Aires, hablando sobre la actualidad de nuestro país. Brian, muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana, que descanses. Igualmente para ustedes, trataremos de hacer lo posible. Gracias, Brian.